Dice así el libro de Romanos. Vamos a Romanos 15, versículo 17 al 22. Dice la palabra del Señor. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Tengo de qué gloriarme. Dice el versículo que sigue, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, romanos. Terminaríamos así. Hermanos, esta es una palabra hermosa. Mi título fue sacado del versículo 18. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Hermanos, quiero hacer una pequeña introducción y vamos a ir rápidamente a analizar el texto. El apóstol Pablo viene diciéndonos de su ministerio hacia los gentiles. Honra su ministerio, está feliz. Dios lo ha mandado a predicar al pueblo no judío. Y él ministra, él predica, da todo el consejo de Dios, se mueve por todas las zonas que puede, se esfuerza, está todo el tiempo que puede estar en algunos lugares hasta que lo quieren apedrear o lo quieren meter preso y tiene que salir corriendo de noche, saliendo por el mar, escapando por montañas, una vida movida por llevar el evangelio a estos gentiles a quien él ama y honra su ministerio. Pero el apóstol va a comenzar nuestro texto de hoy diciendo que él va a gloriarse, va a jactarse, pero esto lo va a hacer solamente en Cristo Jesús. Y esto a nosotros nos viene a enseñar una actitud que todo creyente debe tener. Hermanos míos, ¿ustedes recuerdan por qué Satanás cayó del lugar de donde Dios lo colocó y lo creó? Fue por la soberbia. Hasta que en ese día se encontró en ti maldad. Hermanos míos, lo peor que nos puede ocurrir siendo cristianos, que cuando salgamos a predicar el evangelio, creamos que nosotros podemos ganar a alguien. Y no, usted me dice, Raúl, ¿hay alguien que puede creer eso? Muchos. Muchos creen que el evangelio crece por ellos. Muchos creen que ellos ganan almas. Hasta el punto que creen que las almas son de ellos. Entonces, esto es muy común en el mundo que vivimos, de creer que algo es nuestro. Pero el apóstol Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para que los gentiles le obedezcan. ¿Qué instrumento utilizó? La palabra y las obras. Entonces ahora vamos a entrar en el texto. Ahí termina mi introducción. Hermanos, despeje toda idea de que usted está haciendo algo. Es Dios usándolo a usted. Esto es lo correcto. Todo lo demás es algo que por ahí nos hemos inventado.
o hemos creído. No tenemos ningún poder para convertir, ni persuadir, ni ayudar a nadie. Ninguno. Todo este poder radica en Dios, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Este Dios trino, de Él es la salvación. Y es necesario que nosotros comprendamos que solo a Él daremos la gloria. Hermanos míos, todo lo que Dios ha hecho es para su gloria. Y lo que hacemos de predicar el Evangelio y llevarlo a todos lados es para su gloria. Y el apóstol Pablo en esta tarde nos va a ubicar y nos va a enseñar el correcto pensar. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo muchas veces quiso ir a Roma? Muchas veces fue impedido de muchas maneras. Y en este texto nos explica por qué nunca pudo ir y por qué ahora sí le llegó la hora de visitarlos. Y también en este texto nos enteramos por qué les escribió una carta. Y hay un montón de cosas más que este texto que hemos leído nos revela. Entonces arranquemos. La relación entre este versículo y el contexto que antecede a lo que venimos viendo es muy claro. Pablo se ha descrito como un ministro de Jesús hacia los gentiles y ahora prosigue en Cristo Jesús. Entonces él dice, yo tengo derecho a gloriarme, tengo derecho a jactarme. Pero esta exaltación, esta exultación del apóstol es en Jesús. Es en Cristo que este apóstol se siente feliz, contento, orgulloso de su tarea. En Cristo, no en Él, no en sus capacidades, no en sus dones, no en lo que Él está haciendo, no en lo que Él puede conseguir. En Cristo, no en una autoglorificación. Muchos hermanos míos, todo lo que tenemos, todos los dones que hemos recibido de parte de Dios, lo hemos recibido, vino de parte de Él. ¿Por qué vamos a jactarnos? No, vamos a estar contentos en Cristo por los dones que hemos recibido. El versículo 17 utiliza la palabra gloriarme. Literalmente es jactarse. Pablo nunca hizo alarde de sus logros como apóstol, jamás. Sino solo que Cristo lo había logrado por medio de él. Esto es lo que él está diciendo y también lo ha dicho en 1 Corintios 1:31. Él dice esto en 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos míos, Dios nos ha dado dones, funciones, tareas, y podemos ver cómo la gente se convierte, se arrepienten, pasan de su vida vieja a una vida nueva, pero no hay méritos en nosotros. No hay ningún mérito. Ninguno, por favor, entiendan, no hay ningún mérito. Ninguno. Ahora lo vamos a ir viendo, ninguno. Usted va a ver que las palabras que se usaron para que alguien venga al arrepentimiento no son suyas. Las obras que se produjeron en ese milagro de conversión tampoco es suya. Y usted o yo, ¿me voy a llevar la gloria de esa conversión? Esto es muy importante, muy importante. Mire la humildad del apóstol. No dice,
no me atreveré a hablar de nada sino de lo que he logrado por medio de Cristo. No está diciendo eso. Mire cómo él dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha logrado a través de mí por lo que he dicho y he hecho. Voy a hablar lo que Cristo está logrando a través de mí. No lo que yo logro con Cristo. Voy a hablar de lo que Cristo está logrando a través de mí, por lo que he dicho y por lo que he hecho. ¿Puedes ver la claridad que tiene este hombre de Dios, entendiendo perfectamente de quién es la gloria, de quién es la honra, de quién es el que obra? ¿De quién viene la competencia para que el creyente sea un fiel expositor de su palabra y que el que escuche reciba? Todo lo está haciendo Dios. Todo lo está haciendo Cristo. Todo lo está haciendo el Espíritu Santo. Cristo ha logrado por el poder del Espíritu Santo. Mire, lea bien y usted va a ver que dice el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Mire lo que sigue, 19, con potencia de señales y prodigio. ¿En quién? En el poder del Espíritu de Dios. ¿Vieron? Es el Hijo y el Espíritu Santo los que están obrando, los que están trabajando, los que están trayendo hijos al arrepentimiento, los que están trayendo más personas al reino. No es una tarea humana. Tengo que comprender, yo tengo que entender que esto es una tarea divina. Nosotros cumplimos una parte. A ver cómo lo digo. Cumplimos una parte que no genera el producto. Es Dios. Es Dios. No tenga concepto de usted más alto que del que se debe tener. Es un instrumento. Es el parlante. Pero el mensaje y la obras pertenecen al Señor. Siéntase contento. No es para estar triste, es para estar muy feliz. Pero es bueno tener claro esto. Mire, Él lo ha logrado, Cristo lo ha logrado por el poder de señales y prodigios. Ambos, las señales y los prodigios, son milagros hechos sobrenaturales, no son humanos. ¿Tú crees que alguien se puede convertir porque le estés hablando de un judío que murió hace 2000 años? ¿Te crees tan persuasivo que puedas convencer a alguien? ¿Nunca te pusiste a pensar en el mensaje que das? Que no tiene sentido, salvo que Dios abra su corazón. ¿Nunca te pusiste a pensar que vos que das el mensaje no te conoce nadie? ¿No te pusiste a pensar que el que está escuchando el mensaje está muerto en delitos y pecados y es imposible que te escuche? Y si te llegó a escuchar y actuó, es que Dios hizo un milagro sobrenatural. ¿Quiere que veamos ejemplos? Veamos Hechos. Vamos al libro de Hechos. El libro de Hechos está cargado de ejemplos. Pero vamos a ver dos ejemplos. Veamos algunos ejemplos de los muchos que tiene Hechos. De señales y prodigio, cómo Dios obra poderosamente. Y vas a ver que no hay mérito ni del apóstol, no va a haber mérito. Hechos 13, 6 y 12. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso, profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo,
deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó? Creyó. ¿Maravillado de Pablo? No, de la doctrina del Señor. Hermanos míos, ¿es que fue Pablo quien cegó al mago? Fue el Señor. El Señor hizo una obra sobrenatural para que el procónsul creyera. Y lo lógico, donde Dios obra, siempre la gloria es para Dios. Y él, maravillado, quedó de la doctrina del Señor. Me encanta este ejemplo. Me gusta ver que Dios obra. Me gusta ver que es Él. Me encanta ver. Él es poderoso. Él tiene poder para cambiar una vida. Él tiene poder para dejar sin argumentos a alguien inconverso. Segundo ejemplo. Ahí nomás. Hechos 19:11. Hechos 19:11. Dice: y hacía Dios, mire, me encanta cómo arranca, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Quién los hacía? Dios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciéndole: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero mire lo que le respondió el espíritu malo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era, presta atención, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio de los libros que quemaron, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quién hizo toda esta obra? El Señor. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay algún hombre que pueda hacer esto? No existe. Es Dios, mis hermanos. Es Dios.
Les traje estos dos ejemplos y hay un montón en Hechos, para que vean que es Dios quien obra a través de hombres. Pero las obras y las palabras son de Dios. Son de Dios. Mire, como resultado del primer milagro que hemos visto, cuando el procónsul vio lo que había sucedido, creyó. Fue este milagro utilizado por Dios para despertar en arrepentimiento y fe al procónsul. Y como resultado del último milagro que vimos, el nombre del Señor Jesús fue glorificado. ¿Vieron, hermanos, que todo lo que sucede es para la gloria de Dios? Siempre que suceda algo, es para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, hermanos míos, algo está mal. Algo no está funcionando bien. Es importante entender esto. Sin embargo, tal como Pablo aclara, muchos de los milagros que ocurrieron durante su extenso ministerio, antes de ir a Roma, fueron los resultados inmediatos ¿de qué? De su predicación. Fíjese que el apóstol Pablo dice acá que el Señor se valía de lo que ellos decían y de las obras que se hacían. Y el Señor movía los corazones de las personas que estaban presentes por el poder del Espíritu Santo. Dios utilizó estas cosas para autenticar su palabra y que esta enseñanza era verdadera y para que se convirtiera. Hermanos míos, yo tengo que entender que la predicación y los hechos los maneja Dios. Dios sana cuando Él quiere. Dios hace milagros cuando Él quiere. Dios obra cuando Él quiere. No hombres. Dios. Segunda de Corintios 12:12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Los hermanos apóstoles tenían señales dadas por Cristo, dadas por el Espíritu Santo, por el Padre, para autenticar lo que predicaban. Hoy en día nosotros tenemos las Escrituras, y si usted quiere ver un milagro para cualquier persona, solo tiene que abrir los evangelios y mostrarle la cantidad de evidencia que hay que Jesucristo sana y salva, sin necesidad de ver un milagro actualmente. ¿O usted no cree que la Biblia es verdad? Así funciona cuando usted tiene una controversia con alguien. Le saca un libro y le dice: mirá, acá está escrito, lo vi en la tele, lo escuché en la radio. Cuando alguien nos pida razón de los milagros, es solo ir a las Escrituras para comprobarlo. Amén. Miren, estos éxitos que el apóstol estaba teniendo, de que la iglesia crecía y se convertían los gentiles, era un triunfo del evangelio, era un triunfo de la predicación de la palabra, era un triunfo de Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Pudo ver los triunfos que vamos teniendo en la exposición de la palabra y que las personas se arrepienten? No es porque somos extraordinarios predicadores, no es porque tenemos inteligencia superior, no, es Dios quien está obrando. Es Él el que nos lleva de triunfo en triunfo. Me gusta entender en este contexto, los triunfos de un creyente es que el evangelio sea predicado y se conviertan. Yo sé que este texto les encanta escucharlo, de triunfo en triunfo, pongo una empresa y gano plata. No tiene nada que ver con eso.
tiene con el conocimiento de Dios, la palabra siendo predicada. Miren, hermanos, el apóstol Pablo dijo que predicó la palabra desde Jerusalén hasta Ilírico. Mira, había una distancia aproximada de 2.240 kilómetros. 2.240 kilómetros de prédica. 2.240 kilómetros recorriendo a la antigua. No había aviones, no había tren balas, no había estos 2.240 kilómetros que el hermano Pablo hizo en 3 viajes. Fue costoso. Había que trabajar, había que moverse, y en algunos lugares se quedaba 3 años, y en otros lugares se quedaba 1 año y medio, y en otros lugares se quedaba 2 días, lo que duraba porque lo echaban. Pero la palabra había quedado sembrada. Miren, en el versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu Santo. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El primer viaje misionero, hermanos, yo les mandé 3 imágenes al WhatsApp de la ISEM. 3 imágenes, en las cuales están los 3 viajes misioneros del apóstol. Y le he agregado los textos que están en Hechos de los Apóstoles para que usted pueda leerlo y comprender el viaje. Yo ahora lo voy a hacer rápido, pero el que quiera profundizarlo los tiene ahí. Miren, se recordará que el primer viaje cubrió un territorio más bien pequeño, desde Antioquía de Siria, la parte norte de Israel, hasta la isla de Chipre, llegando luego hasta un grupo de pueblos en Galacia, y más tarde, volviendo sobre sus pasos, regresó de vuelta a Antioquía de Siria. Fue un viaje cortito, pero el apóstol predicó y volvió al lugar de su partida. El segundo viaje va a ser más extenso, más profundo. Va a arrancar también de Antioquía, se va a ir hasta Macedonia, va a agarrar la calle o la vía Galacia, o sea, yendo por todo Turquía, va a llegar a Troas, luego va a volver por el sur, cruzando el punto diagonal, y va a llegar a Jerusalén de vuelta. Va a ir a Atenas, va a ir a Corinto, más tarde va a volver por Éfeso, va a pasar por Cesarea, y es probable que visitara Jerusalén, y desde Jerusalén va a volver a regresar a Antioquía de Siria. Vemos entonces que ese viaje es como un círculo que el apóstol Pablo hace. Pega toda una vuelta. Esto está en Hechos 15 del 36 al 18-22. Y el tercer viaje misionero es el más largo todavía. Miren, es parecido al segundo, pero con unas modificaciones. Esta vez, sin embargo, tras partir de Antioquía, siempre sale de Antioquía y vuelve a visitar las iglesias de Galacia, entra en Macedonia, entra en Éfeso, donde permaneció mucho tiempo. Después se va a Troas, hasta acá todo igual como el segundo viaje. Va a Macedonia, va a Corintio, y es en este lugar, en Corintio, donde él va a escribir la carta a los romanos. En su tercer viaje escribe la carta a los romanos. Y ya le decía que tenía ganas de verlos, de visitarlos, de él poder brindarle su servicio y que ellos le brinden a él para amarse. La meta principal del apóstol era proclamar la palabra de Dios, predicar. No por nada le dijo a Timoteo: predica la palabra, en tiempo y fuera de tiempo, predica.
Hermanos, debemos copiar al apóstol, debemos predicar en todo tiempo. Su ambición siempre era establecer nuevos cimientos, nuevas iglesias. No iba a ningún lugar donde él escuchaba que ya se estaba predicando el evangelio. Por eso es que nunca fue a Roma. Porque en Roma ya había una iglesia fundada. ¿Pueden entender? Él anhelaba ir a ver a los hermanos de pasadita, conocerlos, saludarlos, tener un refrigerio con ellos. Pero en ese lugar no iba porque ya habían establecido una iglesia y no fue él. Él no quería edificar sobre cimientos ajenos, no porque no. Él amaba a sus hermanos de Roma y quería ir a lugares donde no se había predicado el evangelio. El evangelio no en fundamentos ajenos. Esto es lo que buscaba el apóstol. La meta de Pablo era alcanzar a quienes nunca habían escuchado el evangelio. Era la función básica de cualquier evangelista. ¿Qué haría un evangelista? Hermano, piense, Pablo era un evangelista. ¿Qué haría un evangelista? Dice Efesios 4:11, y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Un evangelista qué quiere? Gente que nunca ha escuchado el evangelio. Un verdadero evangelista no anda buscando cristianos, anda buscando gente que nunca escuchó el evangelio. Ahora, para los pastores y maestros, ellos trabajan con el fruto del evangelista. La edificación sobre el fundamento del evangelista es lo que el pastor y el maestro empiezan a edificar a las ovejas. Primera de Corintios 3:6 dice, yo planté, dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, esos son los pastores, los maestros riegan, los evangelistas son los que plantan, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Hermanos míos, es un trabajo que hace el evangelista, que hacen los pastores y maestros, pero es Dios quien da el crecimiento. Es para Él la gloria. Es para Él la alabanza. Solo para Él. El apóstol justifica su manera de proceder citando Isaías. Fíjese. 21. Sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. El apóstol Pablo anhelaba predicar apoyándose en Isaías a personas que nunca habían escuchado de Cristo, a personas que nunca habían entendido. Ese lugar quería ir el apóstol Pablo. Después que se convertían, rápidamente se preocupaba que hubiera pastores. ¿Para qué? Para que lo rieguen y que ese nuevo hermano pudiera crecer. Es el trabajo de la iglesia, donde todo lo hace Cristo con cada uno de nosotros. Al describir la humillación del Mesías, mire, presta atención, porque él trajo Isaías 52:15, pero yo necesito prestar atención porque Isaías 52:15 está a la puerta de Isaías 53, el capítulo más famoso, el capítulo más conocido del profeta Isaías. Y lo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir es que para el mundo, Cristo es alguien insignificante, sin sentido. Pero para los creyentes es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo quiere traer a este Cristo. ¿Para qué? Para que sea poderoso en los creyentes. Poderoso en los que se suman. Miren, muchos quedan espantados a causa del desfiguramiento de Cristo. Cristo murió en una cruz.
desechado por los judíos, desechado por Herodes, desechado por Pilato. Pero después de ser desechado, empieza su crecimiento. Empieza a crecer Cristo. Y hasta el día de hoy, nadie puede frenar el crecimiento y la gloria del Señor Jesucristo. Hermanos míos, nosotros cuando compartimos el Evangelio, estamos levantando lo que se había caído en una persona. Cristo es el Señor, vuelve a reinar en sus corazones, los libera, cambia su corazón. Cristo, el desfigurado en la cruz del Calvario, resucita y se va en gloria en una nueva persona. Es el trabajo de todo creyente compartir el poderoso evangelio de Jesucristo. Por eso está este texto acá. Romano es teología pura. Romano es lo que Cristo ha hecho, lo que el Padre ha hecho, lo que el Espíritu Santo ha hecho. Y si lo comprendemos, vamos a ir con poder a llevar el evangelio a los perdidos, a que Cristo sea glorificado en sus vidas. El apóstol Pablo buscaba personas que nunca se le habían predicado. Estoy totalmente en contra de que los cristianos se prediquen entre cristianos y que de una iglesia vengan para acá. No estoy de acuerdo. No me agrada que la iglesia crezca con otros hermanos que se vienen de otra iglesia. Los recibimos, los amamos, no hay problema. Pero debemos salir a predicar a los que nunca han escuchado de Jesús. Ahí es donde tenemos que ir. Ahí es donde tenemos que ir. Aunque muchos de su propia gente rechazaban a Cristo, los reyes y naciones gentiles escucharían los gloriosos anuncios de la salvación y, por obra de la gracia soberana de Dios, oirían y comprenderían. Hermanos, salgamos a predicar el Evangelio como el apóstol Pablo a los que nunca escucharon hablar de Cristo y confiemos que Dios tiene poder para hacerlos nacer de nuevo, para su gloria, para su honra. Nos queda aún una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo, al escribir desde Corintio, después de cumplir la primera parte de su tercer viaje misionero, esa parte que le llevó desde Antioquía, de Siria, y pasó por varios lugares, qué fue lo que hizo posible que él dijese que ahora sí estaba en condiciones de ir? Se le había acabado el terreno para predicar el Evangelio. ¿Y sabe a dónde quería ir? Quería ir a España. Y de pasada quería saludar a los hermanos en Roma. Él no quería ir a Roma a predicarle, porque ahí ya había llegado el Evangelio. Había una iglesia. Él quería pasar a saludar a sus hermanos. Y le escribió una carta teológica gloriosa, hermosa, preciosa, que es el libro de Romanos. Para que conozcan el Evangelio, para que conozcan de dónde nos rescató el Señor, qué hizo el Señor por nosotros, cómo nos justificó, cómo nos santifica, todas las riquezas que tenemos en Él, y para que prediquemos el Evangelio con fe, con confianza. ¿Te acordabas de Romanos? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios es el Evangelio. Hermanos, lo que le impidió ir a Roma a visitarlos es porque tenía que predicar por muchos lugares. Una vez que completó todo, una vez que sintió que ya había predicado todos los lugares, recién se sintió, ya estoy listo. Mire qué dice el 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, bueno, cuando vaya a España iré a vosotros. Esto le toca a otro hermano. Pero él ya había completado. Te hago una pregunta. ¿Ya completaste? ¿Ya predicaste todo lo que podías predicar? ¿Ya le hablaste a todos los que podías hablarle? ¿O todavía estás callado?
Dos cosas quiero decir. Si Cristo está obrando en tu vida y estás predicando en todos lados, gloria a Dios, pero es Cristo obrando en ti. No te la creas. Es Cristo obrando en ti. Y sé humilde y sirve a tu Señor humildemente. Si no estás predicando, si no estás llevando el Evangelio, te invito a que lo hagas. Te invito a que prediques. Te invito a que busques predicar. A todos, a los vecinos. Busca en todo tiempo. Mira que tuvo que hacer 2240 kilómetros el apóstol, a la antigua. ¿Cuántas veces el vecino sale a cortar el pasto? Salgamos a compartir el Evangelio, salgamos a llevar el Evangelio. Cumplamos la misión que nos fue dada de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y confiemos que Dios va a hacer la obra, no es nuestra. Nosotros plantamos, regamos como mucho, pero solo Dios puede hacer nacer de nuevo. Confiemos que Dios lo va a hacer. Seamos fieles ministros. Prediquemos el verdadero Evangelio. Hagamos como Pablo. Me hizo preocupar esta palabra, porque me he dado cuenta que todavía no hice ningún viaje misionero. Y el apóstol Pablo, recién en el tercero, se le había acabado el terreno. Hermanos, pongámonos en el corazón a serle fiel a nuestro Dios y a llevar su palabra a todos los perdidos. ¿Qué te crees? ¿Que íbamos a aprender el Evangelio para guardarlo en una repisa? Hemos aprendido el Evangelio en Romanos para predicarlo, para llevarlo a todas las criaturas y mayormente a los que nunca han escuchado el Evangelio. Tenemos que sembrar. Otros regarán. No te enojes. Hay algunos que creen que le pertenece todo completo el trabajo. No. Unos plantan, otros riegan y otros ciegan también. Pero todo es para la gloria de Dios. Amén. Hagámoslos con alegría, con felicidad y prediquemos este poderoso evangelio que tiene poder porque es Cristo obrando por medio de nosotros.